Buenas, ¿cómo va? Bueno, en este videito vamos a hablar de inversión de control y hotspots, pero particularmente en el rol que tiene el template method o los templates y los ganchos, porque no solo vamos a hablar del template method como lo vimos cuando hablamos de patrones, sino que lo vamos a ver en una variante de composición. Antes de seguir, les recomiendo que repasen, por ejemplo, mirando los videos de las clases, template method, el patrón template method, de frameworks, lo que hablamos de frameworks en particular cuando hablamos de reuso, y de refactoring to patterns, form template o cómo introducir un template. Además, en paralelo a este video van a encontrar material adicional. Es un pequeño objeto de aprendizaje, material interactivo, que combina teoría y tiene el código fuente de las dos versiones de este ejercicio que vamos a hacer, con algunas preguntas de autoevaluación y lectura recomendada. Bueno, entonces, anteriormente hablamos de inversión de control. Llamamos inversión de control al fenómeno por el cual vemos que el código de un framework, cuando utilizamos un framework, controla al código que escribimos nosotros. Cuando el framework está funcionando en runtime, el código del framework, en respuesta a eventos, por ejemplo, de interfaz, eventos de red, a cosas que puedan pasar detrás de escenas, el código del framework invoca el código que escribimos nosotros. Y ese código que escribimos nosotros suele ser o métodos que agregamos en algunas clases, o bloques con los que configuramos algunos objetos, y por lo general se les llaman manejadores de eventos. Vamos a prestar atención a cómo ese comportamiento, esa inversión de control, se genera en presencia del template method. Si recuerdan, el template method tenía una clase abstracta en la que había un método al que llamábamos el método plantilla, en el que se enviaban mensajes que correspondían a a métodos que podían estar implementados en la clase abstracta o ser abstractos en la clase abstracta y ser definidos en alguna de las subclases concretas. Ahora podemos imaginar el template method en el marco de un framework. Si las clases marcadas en gris son la parte del framework que no cambia, el frozen spot del framework, y la clase que está fuera de la marca gris es nuestra extensión al framework, entonces lo que notamos es que la clase abstracta del patrón donde está el template del patrón template method es parte del frozen spot. Ese método plantilla es lo que el desarrollador del framework utilizó para dejar fijos los pasos canónicos de la operación, lo que todas las aplicaciones construidas con este framework deben hacer igual, y la subclase concreta, donde se reimplementa alguna de las operaciones primitivas, es nuestra instanciación del framework, nuestro incremento para poder utilizar el framework. En ese contexto, vemos cómo, desde nuestra perspectiva, siendo quienes programaron la clase concreta, da la impresión, en realidad es así, que el código escrito por el desarrollador del framework, donde está la plantilla, invoca el código que implementamos nosotros en la subclase concreta. Por eso decimos que el template method es un generador de inversión de control. Bueno, con eso en mente, vamos a ver qué implica o de qué formas podemos introducir el template method con herencia y con composición en nuestros puntos de extensión. Vamos a explorar este tema utilizando un ejemplo bastante simple de un framework para construir guerras de robots. Hay un tablero en el que uno puede agregar robots y estos robots van a tener distintos comportamientos. El framework permite generar variedades de configuraciones de robots que uno pueda agregar en
el juego. Entonces este framework permite generar familias de simulaciones o juegos de guerras de robots en los que todos los juegos generados con este framework tienen algo en común, el Frozen Spot, y eso que tienen en común define qué es lo que los robots hacen en cada ronda. Primero define que el juego es por rondas, y en cada ronda los robots se van activando uno a uno, y todos los robots van a recibir el mensaje step, dar un paso, y lo que van a hacer, y en este orden, es avanzar, consumir la batería, disparar y recolectar lo que haya en la celda en la que quedaron. Todos los juegos que generemos con este framework van a tener esto en común. Lo que van a tener como diferente es, además de cuáles y cuántos robots va a tener cada instancia del juego o cada aplicación de juego, lo otro que yo puedo programar es qué clases de robots hay o qué comportamientos tienen los robots con los que puedo jugar. Y lo que voy a poder variar es las formas de avanzar. Por ejemplo, podemos pensar que hay robots que usan orugas, otros que usan ruedas, otros que usan aerodeslizador. ¿Qué formas o qué tipos de baterías tienen? Nucleares, solares, de cadmio. ¿Qué tipos de armamentos tienen? Láser, bombas. Y el diseño general de nuestro juego es este, o de nuestro framework de juegos es este. Tenemos una clase Gameboard que modela nuestro tablero de juego. El Gameboard tiene una colección de instancias de robots, una colección de robots. En el framework tenemos solamente por ahora una clase abstracta robot. Y cuando el juego comienza o una vez que tengo una aplicación construida, lo primero que hago es enviar el mensaje add_robot a un Gameboard para agregar uno a uno los robots que quiera de las clases que tenga disponible. Por ahora todavía no tenemos clases concretas para instanciar robots. Luego que agregamos los robots, a nuestro juego le decimos run, o a veces le podemos decir run for cycles con la cantidad de ciclos que queremos que ejecute. Y a partir de ese momento, o en ese momento, activamos lo que se conoce como el loop de control. Ese while, por llamarlo de alguna manera, ese for, o while true, o for loop, que va a estar haciendo que ciclo a ciclo los robots reciban en algún orden el mensaje step. Y todos los robots, cuando reciban el mensaje step, dado que el mensaje step está implementado como un template method, van a ejecutar todos en el mismo orden move, consume battery, firearms y collect artifacts. Ahora dijimos, en nuestro framework, o en lo que teníamos implementado hasta ahora de nuestro diseño, robot era una clase abstracta. Es una clase abstracta en la que al menos hay dos métodos implementados. El método step, que es un template method. Noten que dice self-move, self-consume battery, self-firearms, self-collect artifacts. Estos cuatro métodos podrían haber estado implementados en la clase abstracta, pero como buen template method, delegó la mayoría de ellos para que lo implementen las subclases. El único concreto, operación gancho, es collect artifact. Todas las subclases de robot, por ahora, van a colectar artifacts de la misma manera. Y vemos que hay dos subclases de robots. Por ahora tenemos, en esta implementación de juego, usamos el framework y generamos un nuevo juego que tiene dos clases de robots. La clase Solar Overcraft Robot with Bombs es una clase que reimplementa los métodos abstractos Move, Consume Battery y Firearms para simplemente largar cartelitos por el transcript diciendo me muevo con Overcraft, consumo energía solar, disparo bombas. De manera similar tenemos la subclase concreta Nuclear Caterpillar Robot with Lasers que reimplementa los mismos métodos
para ofrecer un comportamiento diferente. Si fuéramos a hacer esto en serio, el comportamiento sería realmente, además de diferente, interesante. Veamos ahora entonces cómo, una vez que utilizamos el framework para crear nuestra aplicación de juego de guerra de robots, que tiene dos clases de robots, cómo instanciamos un juego. Bueno, creamos una instancia de la clase GameBoard, agregamos los robots, noten que tenemos nuestras dos clases, agregamos un robot de cada clase con sus nombres y iniciamos el juego para que se ejecute por 2 ciclos. Veamos cómo funciona esto en Faro. Bueno, en el transcript seleccionamos la expresión que crea el GameBoard, agrega los robots y le pide al juego que se ejecute por 2 ciclos. Le evaluamos y vemos que en el transcript se ejecutan los 2 ciclos con un delay entre ellos de algún segundo. Y vemos que el resultado es que cada robot imprime su nombre y después del nombre del robot se ejecutan, aparentemente por lo que vemos acá, sus métodos move, consume battery, firearms, collect. Exploren luego por su cuenta cómo es que obtenemos ese comportamiento. Miren en la clase GameBoard los métodos run4cycles, run y step. Noten que el método step es el que resulta en que cada uno de los robots recibe el mensaje step. Luego en la clase iRobot vamos a ver el template method, que ahora agrega algunos detallecitos más para que la impresión en el transcript sea un poco más interesante y que al inicio imprime el nombre del robot. Bueno, ahora con eso en mente pensemos lo siguiente. Suponiendo que nos conformamos con que todos los robots colecten igual y solo podamos modificar en nuestras subclases cómo se mueven, el tipo de batería y que disparan, tenemos 3 elementos a variar. Por cada elemento a variar tenemos varias opciones. Imaginemos que también tenemos 3. Vayan pensando en la cantidad de combinaciones que tenemos. Implementarlo no es muy complejo, ustedes dirán, porque me alcanza con generar una nueva subclase de robot y reimplementar los 3 métodos a mi gusto. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos 2 robots que difieren solo en uno de los comportamientos y comparten los otros 2? ¿Copiamos y pegamos? ¿O hacemos una jerarquía? ¿Funciona lo de la jerarquía? Imaginen que ahora tenemos robot solar con bombas, tenemos robot solar con aerodeslizador con bombas y queremos generar robot solar con aerodeslizador con láser. Bueno, es casi este mismo código, pero hay que implementar diferente el método firearms. ¿Qué hacemos? ¿Una subclase de este y redefinimos firearms? ¿O creamos una clase abstracta en el medio de la cual heredan Solar Overcraft Robot con bombas y Solar Overcraft Robot con láser y solo reimplementan el método firearms para hacerlo diferente? Hagan este ejercicio en papel y vean si pueden escapar a tener que duplicar código. Además, vean lo siguiente. Teniendo tantas variantes o tantas variables, nos va a explotar la cantidad de clases que generamos. Vean cómo quedó esa implementación para nosotros en Faro. Tenemos la clase robot abstracta, que implementa de forma concreta collect artifacts y de forma abstracta consumir batería, disparar armas, mover. Luego tenemos robot nuclear, que lo único que implementa es consumir batería.
Y lo hace diferente al solar, que solo implementa ese método. Ahora, tanto el solar como el nuclear tienen una subclase para hacer solar con orugas o nuclear con orugas. Estos implementan el método move. Y noten que nuestro método move nos quedó idéntico en las dos subclases. Parece que si elegimos herencia como nuestro mecanismo para abstraer y reutilizar código, en algún momento vamos a tener que duplicar. Más allá de que nos explota nuestra jerarquía de clases. Vemos que el template method, como sale del libro, el template method por herencia, es una forma muy intuitiva y fácil de asegurar en nuestro framework que se cumplan los pasos, mientras que en las subclases, programando por diferencia, voy generando mis variantes. Lo otro que tiene de bueno es que las subclases tienen acceso a las variables de instancia de la clase robot, lo cual hace esto muy flexible. Tenemos la dificultad de que nos explota la jerarquía. En algún momento, si queremos hacer todas las combinaciones, nos va a comenzar a aparecer el copy and paste o la duplicación de código. Y además aparece otra cosa interesante. Noten que en el momento que yo instancio un robot, estoy determinando su comportamiento. Estoy diciendo, este robot, cuando reciba el mensaje move, va a mover como un robot con orugas. Y la única forma que tengo de cambiar el comportamiento de este robot, mientras el programa, el juego está ejecutando, es cambiarle la clase. No es una cosa que uno suele hacer, cambiar la clase de los objetos. Lo más parecido que podría hacer es crear otro objeto de la clase que me interesa. Por ejemplo, si quiero cambiar que en lugar de tener láseres tenga bombas, a R2D2, tendría que crear un nuevo robot de la clase Nuclear Caterpillar Robot with Bombs, llamarlo R2D2, pasar todas las variables de instancia, copiar todo el conocimiento de mi robot original al nuevo y tirar el original. Bastante complicado. Tenemos una alternativa que nos permita manejar el template method para que en nuestro Frozen Spot podamos seguir marcando los pasos canónicos, los pasos que tienen que respetar todas las aplicaciones, pero que no use herencia. Bueno, sí, podemos tomar lo que sabemos del template method para, en lugar de implementarlo por herencia, implementarlo por composición. Y eso de alguna forma se refleja en este diseño. Seguimos teniendo nuestra clase GameBoard, seguimos teniendo nuestra clase Robot, pero ahora Robot ya no es abstracta. Robot es una clase concreta y tiene 4 variables de instancia. Una variable de instancia se llama batería y en ella hay una instancia de alguna de las subclases de la clase batería. Tenemos la variable de instancia collector, de la cual esa variable de instancia apunta a una instancia de la clase artifact collector, que ahora es concreta. Tiene una variable de instancia arms system, donde hay una instancia de alguna de las subclases de la clase abstracta sistema de armas. Y tenemos una variable de instancia sistema de locomoción, locomotion system, en la cual hay una instancia de alguna de las subclases concretas de locomotion system. Seguimos teniendo nuestro método step en la clase robot, que tiene toda la pinta de un template method, sin ser el template method del patrón del libro del catálogo de Gamma. El método step sigue siendo move, consume, fire, collect, pero en vez de hacerlo como mensajes a self que las subclases deben reimplementar, son mensajes que delega a cada una de sus partes. Y ahora, en lugar de tener que subclasificar robot para tener distintas variantes de robot, creo un robot y lo configuro
con alguna de las partes que tengo disponibles. Si quiero un robot con Overcraft, creo un robot con una instancia de Locomotion System Overcraft. Si quiero un robot con orugas, creo una instancia de robot y en su variable de instancia Locomotion System pongo una instancia de la clase Caterpillar. Y así con las demás. Si en algún momento aparece un nuevo tipo de locomoción, ahí sí tengo que subclasificar Locomotion System. Pero nunca subclasifico la clase robot. Veamos cómo queda cuando instanciamos esto en el workspace. Ahora, para instanciar robots, creo una instancia de la clase CRobot. En los dos casos, no importa qué comportamiento tenga mi robot, siempre voy a estar utilizando la misma clase. Y voy a enviar como parámetro, en este caso en el método de creación completa, en el constructor, instancias de las distintas componentes, de los distintos colaboradores que necesita nuestro robot. Y lo agrego al juego. El comportamiento, cuando ejecuto la aplicación, el resultado final, es parecido al que teníamos cuando lo estábamos haciendo por herencia. Ahora, si miramos la implementación, vamos a notar que quedó bastante más simple. Nuestra clase robot ya no tiene subclases, sino que tiene variables de instancia para cada uno de sus comportamientos específicos de disparar, consumir energía, moverse. Y luego tengo clases abstractas que representan, modelan, abstraen cada una de esas partes. Entonces, lo que hicimos ahora fue seguir usando la idea de la plantilla en el método step para asegurar de que todas las aplicaciones hechas con nuestro framework respetan esta regla de que se ejecutan en cada step esos pasos en ese orden. Pero ahora ya no tengo que subclasificar robot para crear distintas variaciones con mi framework, sino que tengo que instanciar robot y configurarlo con alguna de las tantas subclases que voy a tener para cada uno de los componentes de las partes del robot. De hecho, después de un tiempo va a haber tantas subclases de sistema de armamentos, de sistema de locomoción, de batería, va a haber tantas subclases que yo voy a poder componer un nuevo robot como caja negra, utilizando la idea de black box de framework de caja negra. Ya no voy a tener que hacer que heredar. Es cierto que dependo de los tipos de componentes que estén provistos en el framework. Ahora, las clases, las distintas subclases concretas de sistema de armamento, por ejemplo, van a ser provistas como parte del framework. Yo voy a poder construir robots que utilicen alguna de las disponibles, si quiero hacerlo de caja negra. Si además es posible subclasificar a la clase abstracta de sistema de armamentos, puedo generar nuevas opciones de sistemas de armamento utilizando ese punto de extensión como de caja blanca. ¿Qué pasa entonces si aparece alguna alternativa nueva? Algo que el desarrollador del framework no pensó. Por ejemplo, algún tipo de sistema de locomoción. Bueno, subclasifico Locomotion System y reimplemento el método move. Ahora, tengo que darme cuenta, algo que hay que notar, que pasó en este refactoring que hicimos, transformar de herencia a composición, es que ahora las partes del robot y el robot son objetos diferentes. Eso quiere decir que si en el método move, que ahora ya no lo ejecuta el robot, lo ejecuta su sistema de locomoción, necesito saber cuánta batería le queda al robot para saber si se puede mover o no, lo que antes era una variable de instancia del robot, ahora es conocimiento de una de sus partes. Por lo tanto, van a notar que en todos los métodos en los que el robot delega una de sus partes, se envía el mismo como parámetro, porque asume que
estos comportamientos de alguna forma van a depender del robot. Estamos aumentando de alguna forma el acoplamiento de este robot con sus partes. Ese es un costo que pagamos por una mayor flexibilidad, dado que cada nueva variante de robot la vamos a poder construir sin tener que generar una nueva subclase. Además tenemos otra ventaja más. Un robot que yo creé y configuré para trabajar con orugas, bombas y batería nuclear, mientras está funcionando, podría cambiarle para que en lugar de utilizar batería nuclear, utilice batería de cadmio sin tener que reconstruir el objeto como nos pasaba como cuando usábamos herencia. Cuando uso composición, puedo hacer algunos cambios en tiempo de ejecución. Entonces, en este video hablamos un poco de inversión de control y hablamos de el método plantilla como el lugar donde se genera la inversión de control en un punto de extensión en un framework. La plantilla queda en el frozen spot y los ganchos son nuestros hotspots, nuestros puntos de extensión. Vimos también que podíamos implementarla tal cual está descrita en el libro de patrones, con herencia, o podíamos intentar utilizar la misma idea y hacerla con composición. Y vimos pros y contras de cada una. Les queda entonces en el material adicional todo esto con algún ejemplito, alguna explicación más y preguntas de autoevaluación y código fuente para que puedan probar y jugar con las dos variantes.